Hace algunos días me estaba yo deleitando con uno de los vídeos del Internations Cup Rallycross de 1990 era, en el que John Welch, a bordo de su Vauxhall Astra X-Track, pugnaba por una victoria contra un Peugeot 205. Bueno, ambos vehículos dejaban entrever especificaciones muy interesantes, pero el que yo más conocía precisamente era el Vauxhall Astra que Welch había modificado, entre otras cosas, pues con un turbocompresor de origen BMW, el cual, por cierto, no era un turbo corriente, sino una unidad procedente de un monoplaza de Fórmula 1, nada menos. La cosa es que aquello le otorgó un potencial que superaba los 600 caballos, una cifra que ipso facto, no sé por qué, me hizo recordar al Kadett Grupo B Grupo S que Opel se apresuró en construir durante los últimos coletazos del Grupo B y que sin más preámbulos quedó sepultado con ambas categorías antes siquiera de haberse estrenado. Como siempre me fascinó el Opel Kadett, pues sin tenerlo planeado me vi organizando toda la información que tenía a mi alcance sobre aquella bestia de apellido 4S. Y al final he terminado aquí, frente al micrófono, para contaros un nuevo capítulo sobre la historia de los rallies. Una historia 4x4 con la aparición estelar del equipo alemán Zack Speed. Parece muy prometedor, ¿no? Pues ya veréis lo que os traigo. Tras el éxito exponencial que los rallies comenzaron a acaparar en los años 70 y los 80, General Motors prepara un programa intensivo con el que tirarse de cabeza a esta competición. Sería quizás el Opel Ascona 400 del Grupo 4 y del Grupo B una de las jugadas más destacadas de la marca en esta disciplina. Si bien el Manta 400, que era una versión mejorada del susodicho y que mantenía la propulsión trasera, ya no tuvo demasiadas opciones en un Grupo B plagado de bestias en plena transición a la tecnología 4x4. Con esta acelerada caída del Manta, Opel se había dado cuenta de que la fórmula ganadora era la del Grupo B, sí o sí. Vehículos ligeros, muy potentes, con una tecnología redactada desde cero y que por supuesto serían homologados para calle. En aquel entonces, Tony Fall estaba a la cabeza de la división deportiva de Opel, siendo el principal instigador de un nuevo proyecto que utilizaba como patrón la quinta generación del compacto. El experimento terminó con la construcción del denominado Opel Kadett D400, pero como la generación D ya estaba en el ocaso de su carrera, el proyecto continuó adaptándose a la nueva joya de Rassenheim, el Kadett E, un coche que todos los apasionados del automovilismo hemos ambicionado en algún momento de nuestras vidas, eso seguro. Aquella era la última baza de Opel para estar a la altura del Grupo B, y se manifestaría como un complejo proyecto llamado Opel Kadett Rally E4S. Hasta que llegaron los años 80, Opel había sufrido la carencia de una división deportiva propia que gobernase todas sus actividades. Se habían ido sosteniendo mediante la intervención de preparadores externos como IMSER para ejecutar sus coches de rally, y también de turismos, por cierto. Con todo, los vehículos de Opel de carreras siempre lucieron su bandera de guerra amarilla, gris y negra, pero la llegada de los Grupo B complicó en demasía la evolución profesional de la marca del Rayo. Durante el estreno de esta nueva categoría, Opel tenía de regreso en sus filas a la estrella Walter Röhrl, un experimentado piloto con un estilo fuertemente definido que además lograría lo imposible. Entre las bestias sobrealimentadas y con tracción integral, como era el caso de los primeros Audi 4 con unos 350 caballos, 400 más o menos, el alemán conseguía coronarse como campeón del mundo a bordo de una Ascona 400 de aspiración natural y que tan solo tenía 275 caballos. Sin duda, proeza irrepetible. Fue, como os digo, algo épico, pero obviamente, para seguir compitiendo, se debían atender inmediatamente los cambios tecnológicos que se venían imponiendo en la categoría. Irónicamente, la aspiración natural y la propulsión trasera empezaban a ser excluidos de esta nueva era. Y digo irónicamente porque, por ejemplo, Audi en sus inicios, que corría con los 4, y que estaban sobrealimentados y con tracción integral, pues flaqueaba en temas como el reparto de pesos, que era más bien desastroso, y eso se traducía en una torpeza que ciertamente les lastraba frente a los Ascona o los 037 de Lancia, que estaban ambos dotados de propulsión trasera. De aquel modo llegó el 4S, un prototipo de rally que escondía bajo el traje de un Kadett una nueva, extraña y exclusiva tecnología, la cual no tenía que ver con las unidades de producción. Por aquellas, Karl-Heinz Holstein, que era el máximo responsable de Opel Motorsport, ya se encontraba barajando un gran problema. La ubicación del motor en el nuevo prototipo no estaba clara.
En cierto modo, Opel era una marca que, tecnológicamente hablando, en competición iba a remolque, y ya que varios de los mejores exponentes de la categoría se decidían por alojar sus propulsores en posición central trasera, los alemanes no quisieron desestimar aquella posibilidad. Bueno, al final caso omiso hicieron, ya que el bloque terminó alojado longitudinalmente en la cuna delantera. Eso sí, este iba colgado justo por detrás del eje delantero para intentar trabajar al milímetro con el reparto de pesos. Este chasis de Kadett también había sido adaptado para albergar un nuevo sistema de tracción integral de nueva facturación, cortesía del genio y experto Mike Endin, un ex ingeniero de Hewland. Aquel sistema 4VD había sido nombrado como X-Track, sí, como las cajas de cambios, básicamente porque este hombre que acabo de mencionar era el fundador de aquella empresa, así que fijaros el nivel en el que nos movemos ahora. Y todo esto había nacido previamente sobre un Escort MK3 Track Speed de Rallycross que en 1984 dominó el campeonato de Europa, sometiendo incluso a los inmortales Audi 4. Entonces también se había tratado de conservar el complaciente motor Cosworth del Manta B400, pero era más que obvio que sus especificaciones ya estaban muy descolgadas del Grupo B. Con tan solo 275 caballos, intentar mantener el tipo frente a rivales con más de 350 no tenía sentido. Pero al final la falta de tiempo y de recursos provoca que Opel sí que le conceda una segunda oportunidad a este bloque de Cosworth, esta vez a costa de la sobrealimentación. Unos respetables 400 caballos fueron el resultado experimental de todo este proceso y llegaron con un único pero gravísimo inconveniente: la fiabilidad. Si ya el mal endémico natural de este bloque eran las juntas de culata, con un potencial de aquel nivel se necesitaría de un milagro para que el 4S sobreviviese a los rallies protagonizados por la jauría del Grupo B. Pero ahora, después de todos esos tests fallidos, Opel intentaría seguir la misma senda que el Escort de Mike Endin y recurre igualmente a Zack Speed para que le suministre una mecánica competitiva. El equipo alemán acepta la colaboración sin vacilar y, tras realizar algunos estudios, bajo una fachada de euforia, se presenta lo que creían que podía ser la nueva máquina de rallies definitiva. Muy bonito, para ser verdad. De alemán a alemán, el 1.9 litros sí que era capaz de producir sin demasiados esfuerzos 500 caballos de potencia, una cifra que, sumada al sistema X-Track 4x4, desarrollado por Endin para el Rallycross, sí que podría desembocar en unos muy buenos resultados. Lo que pasa es que las cosas no saldrían como Opel tenía planeado, y por si fuera poco, el tiempo se les echaba encima. Durante la presentación del prototipo, la prensa, muy sabia ella, bueno, a veces, no siempre, quedó un tanto extrañada por las especificaciones que el fabricante desveló aquel día. Pues una llamada por aquí, un contacto por allá, terminó por destaparse el secreto que aquel Kadett escondía bajo el capó. Y fue un hecho que no causó poca controversia. En primer lugar, porque Opel había recurrido precisamente a uno de los colaboradores más conexos con su rival directo, Ford, que hablamos de Zack Speed. Y para más INRI, el motor que le había sido suministrado por este equipo para su nuevo prototipo no era más que una versión de los años 70 que propulsó al Capri Turbo que corría en el Grupo 5, los icónicos BDA. Esto me recuerda cuando Franco Rocci le encalomó el W12 a Life, el equipo de Fórmula 1. Bueno, un propulsor que tenía ya 15 o 20 años, por lo menos, pero se lo endosó. Ya os contaré esa historia en otro capítulo. Bueno, en favor de Opel hay que decir que no todo fueron infortunios. Consiguieron un conjunto con un peso total de tan solo 960 kilos, una cifra que lograrían reducir aún más en una versión de pruebas ultraligera de 850 kilos en este caso. Para intentar maquillar este despropósito de los motores, esta especie de engaño entre comillas, habían alegado que aquel prototipo solo era otra de las muchas pruebas que habían venido realizando, y a trancas y barrancas salvaguardaron su imagen. Al final, General Motors Dealer Sport construyó hasta 4 Opel Kadett 4S, y 3 de ellos mantenían el Cosworth reformado de 2.4 litros procedente del Manta 400. Una unidad en concreto conservó su condición de aspiración natural, a un segundo se le atornilló un supercargador Sprintex y el tercero fue dotado de un turbocompresor Garrett. El Kadett de la discordia ya lo hemos conocido, el que iba armado con el motor Zack Speed, el del Ford Capri Turbo Grupo 5. Motores que, por cierto, os resalto,
en su día eran muy potentes, daban muchísimos caballos, pero tenían una fiabilidad muy pobre. Estaban construidos muy al límite y solo servían para carreras cortas. Zack Speed les utilizaba para muy pocas vueltas y a veces no llegaban ni eso, no las completaban. Al final, mientras que otras marcas como Peugeot pugnaban con todo para renovar sus tecnologías, para Opel este cierre debió ser un secreto descanso. Por fin se habían terminado los quebraderos. Bueno, sin ningún destino profesional, la camada de Kadett 4S fue separada. La unidad de compresor Sprintex fue rebautizada como Vauxhall Astra 4x4 y fue enviada al Reino Unido, donde en el 86 sería sometida al reglamento del British Rally Championship. Los otros dos fueron etiquetados como Opel Kadett Rally E4S y destinados a las implacables arenas del Rally Dakar. Ambos gozaron de un chasis y unas suspensiones mejoradas, y aunque mantuvieron el 2.4 litros, sus potencias se redujeron a 250 caballos y compitieron como atmosféricos en aras de conservar fiabilidad. Ninguno de los dos consiguió una actuación destacable sobre la dureza del desierto. No se sabe nada de la historia que amparó al Kadett Zack Speed, o al menos personalmente yo no tengo constancia ni información de dónde está este coche ahora mismo. Lo que sí es cierto es que, buenos o malos, los experimentos tecnológicos que las compañías y sus divisiones nos dejaban en aquellos años 80, ya remotos, siempre despertarán sonrisas y satisfacción en nosotros, a partes iguales. Hace ya unos cuantos años que escribí un artículo sobre este vehículo y ni me acordaba, me he puesto a leerle así por encima y no recordaba la mayoría de los datos. Sí que recordaba lo del engaño del motor Zack Speed, pero las versiones evolucionadas de Cosworth y todo eso no me acordaba, la verdad. Es mucho tiempo y ya sabéis que en nuestra cabeza vamos metiendo cosas nuevas y viejas pues se van desechando. Y por eso es bueno leer de vez en cuando, que nunca falte. No tenía pensado hacer este vídeo, pero como os digo, viendo un rallycross de la época, se me desbloqueó ese recuerdo de los Kadett, me puse a leer y lo extrapolé a vídeo. Así que me encantan estas improvisaciones, espero que a vosotros también, porque sé que aquí hay montones de fans de rallies. Decidme vuestra opinión, coches de rally raros que os gustaría ver en el canal. Decidme quién no ha deseado un Kadett GSI durante su infancia, mítico vehículo que todos ambicionábamos, ¿no?, cuando éramos pequeños. Y decirme si alguno conserváis una unidad hoy en día, porque hace años que no veo uno en persona. Nos vemos como siempre el domingo 21:00. Gracias.